Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 31 de enero. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en los montes gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en faldas del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de ahí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron antes al endemoniado, ahora en sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y a los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se los permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que le oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pintoresco episodio del Evangelio de hoy según Marcos, el primer encuentro de Jesús con el mundo pagano, aunque con poco éxito, la curación del loco furioso del endemoniado tiene lugar en la región de Gerasa, dice Marcos, o más probablemente en Gadara. La primera de estas ciudades estaba situada a 40 kilómetros al sudeste del lago de Tiberíades. En cambio, la segunda está a 10 kilómetros en la misma dirección. Se trata de unos milagros que Jesús los presentaba y de una manera muy difícil. Es patrimonio común de la tradición sinóptica. Si bien Mateo suprime muchos detalles folclóricos y accesorios de Marcos, aquí sigue finalmente y fielmente a Lucas, sin negar la misteriosidad del hecho. Los biblistas están de acuerdo en afirmar que hay bastantes elementos literarios y anecdóticos, como por ejemplo el hundimiento de la piara de cerdos en el mar. Pero poco basta para explicar el incidente como una anécdota de origen judeo-cristiano sobre la ceguera de los impuros, gentiles, aspecto de la misión de Jesús, ni con una enseñanza moral histórica que mostraría que el mal se destruye a sí mismo, ni como un simple midrash, es decir,
con la interpretación bíblica literaria de la situación de los no judíos ante la salvación mesiánica con base al capítulo 65 de Isaías. La intención primaria del relato es teológica, más bien se trata primordialmente del enfrentamiento victorioso de Jesús con el poder del demonio, esta vez en tierra de paganos, criadores de cerdos, el animal impuro por excelencia para los judíos. La actuación de Cristo con el loco furioso de Gadara es un signo de poder salvador que vence las fuerzas del mal que se oponen a la salvación del hombre. Esa liberación que Jesús aporta mediante su palabra es el anuncio del reino y mediante su acción que lo hace presente, comprende al hombre entero, cuerpo y espíritu, en una liberación íntegra que le restituye a la persona y su dignidad humana. En la curación de hoy aparece claramente definido los tres momentos habituales de la narración evangélica de los milagros de Jesús. Primero, una descripción de la situación del enfermo. Aquí se grafican literalmente detalles pintorescos, sepulcros, cepos, cadenas, furias, autopunición. 2. Actuación de Jesús. Aparece la autoridad de su palabra y la eficacia de su voluntad sobre los espíritus inmundos, que en el caso de Son Legión, expulsándolos del poseso y permitiéndoles entrar en la piara de puercos que se ahogan en el lago. Y 3. La reacción de la gente y el enfermo curado. El asombro primero de la multitud al ver tranquilamente sentado, vestido y en sano juicio al loco de antes. Se cambia rápidamente este malestar hacia Jesús, a quien declaran persona no grata al enterarse de la ruina de sus animales. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.